Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Luis Quiroz en un video más para su canal Global Invent, un canal donde podrán encontrar información importante al momento de construir su vivienda. Les cuento que estamos en una obra al norte de Trujillo, un lugar muy bonito, pasando Pacasmayo, y nos encontramos supervisando, asesorando a un cliente más de Global Invent para que pueda construir mejor todos sus procesos constructivos. Ahora estamos en la etapa de la cimentación. Les cuento un poquito de la historia. Inicialmente estaban trabajando de alguna forma muy inadecuada, entonces se paralizó la obra, ya hubieron algunos avances y comenzamos a trabajar de una mejor manera, ya capacitando al maestro de obra. Pero en el interín que hemos trabajado, pues algunas cosas se quedaron hechas. Y les cuento que la semana pasada yo grabé un video cuando estábamos en toda la excavación con el objetivo de mostrar justamente el corte del terreno previamente antes de hacer el solado, porque ahora si ustedes ven acá este plástico ya tiene un solado. Debajo de esto está un solado de concreto. Al ser una obra tan extensa, porque tenemos casi como 250 metros cuadrados más o menos, al ser tan extensa ya nos resulta un poco difícil pues trabajar solamente con el nivel de manguera. Entre punto y punto, cuando se va corriendo el nivel de agua con manguera, pues que ponen un nivel de agua por acá, hay errores hasta de 2 centímetros internamente. Entonces trajimos un nivel de ingeniero, todo eso lo habíamos grabado, pero lamentablemente no lo tenemos ya el video porque fue un error técnico. Pero sí vamos a dar algunos adelantos, qué es lo que pasó esa vez, ¿no? Resulta que si pueden observar, miren, damos un vistazo general de la obra. Si bien es cierto, ya tenemos pues una gran parte avanzada. El suelo que tenemos acá es un suelo arcilloso, bastante duro, y tenemos pues prácticamente todas las excavaciones ya están siendo forradas con plástico. Este plástico se ha caído porque están bajando esas columnas, y era una pregunta que quería responder, ¿no? ¿Qué pasa? Porque justamente la cuadrilla anterior había hecho una excavación mucho mayor en el terreno. ¿Qué pasa cuando yo excavé más de la cuenta? Entonces, si yo excavé más de la cuenta, muchas personas opinan de que nosotros deberíamos rellenar el terreno con el mismo material del suelo y compactarlo. Entonces, ¿será correcto eso o no? En este caso no es correcto, al menos en edificaciones, ¿no? En espacios o terrenos o suelo que va a conformar zapatas, no es correcto rellenar con otro suelo, siempre y cuando no se tenga pues la pericia suficiente para poder realizar un trabajo de compactación bastante bien hecho, o sea, una forma muy técnica que se desarrolle, y además de eso que se verifique también el grado de compactación del suelo. Existen terrenos, por ejemplo, tenemos en Global Invent algunos proyectos que son suelos arenosos, o sea, es una arena suelta, algunos proyectos que hemos hecho mejoramiento del suelo con hormigón, pero fueron proyectos puntuales que eran arena suelta, que no tenían casi nada de resistencia. Pues evidentemente el hormigón, si podemos compactarlo, pues obviamente va a tener una mejor resistencia que el mismo suelo de arena suelta, pero en este caso no es arena suelta, acá tenemos un suelo arcilloso. Y este suelo arcilloso, cuando nosotros tenemos pues se puede decir un porcentaje de humedad y se seca, obtiene bastante resistencia, lo cual no se utiliza para diseñar, porque nosotros diseñamos básicamente con la resistencia del suelo natural, ¿no? Pero la arcilla, cuando se seca, pues obtiene una muy buena resistencia, lo cual da unas propiedades. Sin embargo, cuando nosotros excavamos más de la cuenta, estamos retirando un suelo que ha estado compacto, que ha estado denso, que tiene la misma resistencia que en todos los puntos del terreno. Entonces, si nosotros excavamos más de la cuenta y ahora compactamos, rellenamos con un terreno de préstamo, que no vamos a llegar a la misma compactación que teníamos con el suelo natural, lo que vamos a producir es que en un futuro, cuando yo ponga la cimentación sobre ese terreno y luego se cargue de peso, pues tengamos algún ligero asentamiento diferencial. Tengo la anécdota de un proyecto en Trujillo que una persona, un suscriptor, también me invitó para visitar, ya que tenía muchas fallas, muchas fisuras en el proyecto, incluso sabiendo que el proyecto solamente tenía un primer nivel construido. Resulta que habían hecho pequeñas excavaciones, había hecho un estudio de suelo el cliente,
y en el estudio del suelo le recomendaron mejorar el suelo, pero él no mejoró el suelo en su totalidad, lo cual es el camino correcto, ¿no? Si yo tengo que mejorar un suelo, de preferencia debería mejorar el suelo en su totalidad para que con una máquina mucho más grande pues pueda tener una compactación bastante uniforme. En este caso el cliente solamente excavó un pedazo de terreno que era el espacio de cada zapata, un equivalente de 1,20, 1,30 más o menos por 1,30, y compactó, retiró el suelo, colocó un mejor suelo entre comillas y compactó solamente en esa área. El problema es que no vamos a llegar a una buena compactación con herramientas pues pequeñas o herramientas manuales. Tendríamos que utilizar un gran rodillo compactador o en todo caso la plancha compactadora, pero pasándola muchas veces, ¿no? Siempre revisando el grado de compactación. Existe un método para revisar el grado de compactación que tengo en un relleno. Muy bien, entonces este cliente puso su construcción, pasaron ni siquiera un año pasó, y resulta que toda la casa se le comenzó a agrietar. ¿Y por qué? Porque justamente, además de que se sumó su construcción, al costado su vecino empezó también a hacer trabajos de construcción, y algunas vibraciones que hacía el vecino causaron demasiados daños a la vivienda de este cliente. Y conversando, no me daba la razón de cuál era la historia perfecta de la vivienda, hasta que por fin me dijo: ingeniero, mire, nosotros mejoramos el suelo de esta manera. Entonces me dijo que habían hecho pues ese mejoramiento al suelo puntualmente cada zapata, y bueno, ese fue básicamente la información que me dio, que me mostró el camino de por qué esa vivienda estaba teniendo bastantes fisuras. Al día de hoy se le recomendó a ese cliente que vuelva a excavar y que ponga unas mejores zapatas pues debajo de las que hizo, quitando ese suelo que no era un suelo natural. Pero ¿qué hacer entonces si es que yo tengo una excavación que hice mayor de la que debería haber hecho? Porque usualmente el solado solamente debe medir 10 centímetros. Pero si excavé un poco de más, ¿qué es lo que debería hacer? No queda de otra que vaciar concreto pobre. O sea, el mismo concreto del solado ocuparía un mayor volumen en esa área hasta llegar al nivel donde yo quiero alcanzar o donde quiero desplantar mi cimentación. Entonces tendríamos que obligatoriamente llenar con concreto pobre. Si ya la excavación es demasiado grande, podríamos incluir piedras grandes, pero si estamos hablando pues de 20 centímetros, 30 centímetros, siempre que la roca que voy a colocar o las piedras que voy a incluir no supera el límite de mi vaciado, sin ningún problema lo podríamos ocupar. El solado, recuerden, solamente me sirve para tener una superficie perfectamente plana donde colocar mi estructura. No puedo colocar mi estructura en superficies que tengan irregularidades, porque simple y sencillamente el armado que yo vaya a proyectar no va a coincidir con la realidad y tendría que estar levantando por un lado por otro, teniendo una estructura ubicada de una forma incorrecta. Muy bien, entonces si yo vacío más concreto a nivel del solado, entonces voy a tener una mejor conexión entre la estructura nueva que voy a poner, que es mi zapata, mi columna, mi primer piso, mi segundo piso, con el suelo. Recuerden que también el solado tiene que tener una resistencia superior a la que tiene el suelo. O sea, yo no podría poner un solado de una resistencia inferior, lo cual es bueno mencionarlo porque también es muy difícil alcanzar una resistencia muy baja fabricando el concreto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en volúmenes, para hacer un solado fácilmente podríamos utilizar 8 volúmenes de agregado, ya sea piedra o arena gruesa en su misma proporción, por una proporción de cemento. Con eso alcanzaríamos una resistencia muy baja de concreto, pero de todas maneras esa resistencia de concreto pues termina siendo más fuerte, más resistente que el mismo suelo de cimentación que tenemos. Entonces, una vez que yo he vaciado mi solado, recién ya puedo colocar toda mi estructura. Y el solado no necesariamente es perfectamente pues 10 centímetros en todo el perímetro. Conversando con un cliente me dice: ingeniero, en mi casa, en mi construcción, veo que el solado en un lado mide 12, en el otro lado mide 13, en el otro lado mide 8. Podría tener cierta variación. ¿Por qué es aceptable? Porque estamos contra el terreno natural que hemos cortado manualmente muchas veces, y entonces pueden haber algunos errores humanos. Y lo que no debemos esperar es que el nivel de vaciado de mi solado evidentemente sea irregular.
De preferencia no debe tener irregularidades, o sea, no debería tener desniveles. Si tengo un terreno tan grande como este, no quedaría de otra que contratar los servicios de un profesional para que venga con un nivel de ingeniero, que es un nivel óptico, y corra un nivel con una precisión hasta de 1 milímetro. Ese es el video que no se subió la semana pasada, pero bueno, llegó el conocimiento, espero que le saquen provecho. Soy el ingeniero Luis Quiroz en un video más para Global Invent, un canal donde podrán encontrar todo lo que quieran sobre construcción. Y en este caso, si quieren vivir en el futuro, no construyan como el pasado. Cuídense, nos vemos.